Y hoy usted me ve rodeado de libros. Y además hacía mucho que no lo veía a don Pedro Luis Barcia. Y hemos decidido hacer un programa hoy sobre una poetisa. Seguramente usted desde el punto de vista de poetisa no la conoce mucho. Pero ¿cuántas veces usted cantó las canciones de ella? ¿Cuántas veces, si usted tiene nietos, le pone un disco con las canciones de ella? ¿Y cuánta gente hoy canta y sigue cantando las canciones de ella? Que hicieron época. Estoy hablando, ¿sabe de quién? De María Elena Walsh. Un día, Atilio Stampone, hace ya mucho tiempo, me dijo: mira, María Elena es una de las poetisas más importantes que tiene nuestro país. Ha escrito libros maravillosos. Nosotros la conocíamos, o en general se la conoce, por las canciones infantiles, que también fueron revolucionarias en su momento. Bueno, hoy vamos a hablar de María Elena Walsh en función de los homenajes que se le están haciendo por la presentación de un libro nuevo, Fantasmas en el Parque. ¿Le interesa la propuesta? En un minuto empezamos a hablar de esto. Vos cantabas también Manuelita vivía en Peguajó. Yo trucidaba, para utilizar un verbo poco frecuente, hacía trizas el poema, pero lo hacía con un gran entusiasmo y lo sigo haciendo porque le canto a mis nietos todavía, Manuelita y otros. Los otros días en el reconocimiento que le decíamos a María Elena Walsh, del cual le hablaré enseguida, yo le decía: señora, aún por la deformación y la difamación crece la fama. Yo me acordaba aquello de Puccini, que estaba en una reunión, una oportunidad con una vieja, y había abajo uno con un organito que tiene un aria de Puccini. Y dice: maestro, hay que quitarle el órgano. No, dice: aún por la difamación la fama crece. De modo que aquellos que cantamos mal, con poco oído, pero seguimos cantando, seguimos manteniendo viva la imagen auditiva de los poemas de María Elena Walsh. Ahora, es notable. Yo, por ejemplo, con mi nieto, para comer, hay que ponerle las canciones de María Elena Walsh. Entonces, y hay mucha gente, es decir, cantantes jóvenes, chicas jóvenes, que han hecho videos con las canciones de María Elena. Y entonces mi nieto se mueve mientras va y le van metiendo la cuchara así para que vaya comiendo, ¿no? Vos sabés que cuando vos utilizabas al comienzo, en la apertura, la palabra homenaje, ella no quiere que se maneje esta palabra, le parece muy enfática, y lo que nos ha pedido cuando hicimos junto con Alfaguara un acto más bien privado en el Círculo Italiano hace unos días, es que le dijéramos simplemente reconocimiento. Es importante porque una academia que siempre es demasiado elitista y que se basa en los grandes géneros de Aristóteles, reconoce claramente que esto no es una literatura menor, que la literatura infantil es una literatura que tiene entidad propia y que además la de ella ha tenido una trascendencia en dos niveles: la trascendencia geográfica en todo el mundo hispánico y además Norteamérica, Francia y otros países del mundo, y la trascendencia cronológica, porque pasan las generaciones y todos seguimos cantando. Claro, eso es lo maravilloso. Es decir, es la obra de arte, es la que permanece. Claro. Y en definitiva, María Elena Walsh, que rompe todos los esquemas con sus canciones, porque es interesante, usted va a tener la posibilidad de mirar y de leer las canciones una por una y empieza a analizar y dice: ¿y qué quiere decir con esto? El invento de palabras, hacer enfoques disparatados, relatos disparatados, y que realmente llegan al chiquito, porque esto a los chicos los hace sentir en su cuerpo, los hace mover, los hace... y esto no es un tema de la poesía para especialistas. No. Además tiene un gran nivel poético, y yo volvería a retomar lo que vos dijiste al principio a propósito de Stampone, cuando dice que es una gran poeta. Ahora las mujeres no quieren que se diga poetisa, ¿verdad? También los futbolistas, como terminan en A, van a decir que son futbolistas. Bueno, pero eso es otro tema. Volviendo a esto que es importante, ella comienza en realidad con un libro que es Otoño Imperdonable, ¿cierto?, del 47, con un libro de poesía, de excelente poesía, tanto que el año 48, cuando viene Juan Ramón Jiménez al país, la identifica como la poetisa o poeta más representativa del país. Según cuentan algunos amigos de María Elena Walsh, cuando viene Jiménez, dice: ¿dónde está?
Sí, María Elena por Walsh, ella. pregunta Sí. por ella. Justamente, no bien baja del barco. Exactamente. Y vos sabés que en ese momento es un concurso y dan un segundo premio y Rafael Alberti dice algo que es realmente ignominioso. No le dimos el primer premio a María Elena porque iba a tener usted... Era muy joven. No, y además iba a tener todas las intelectuales en contra. Es penoso eso. Juan Ramón Jiménez la destaca mucho, a ella y Horacio Armani, y la invita a ir a ella a Maryland, donde estaba con su novia Camprubí. Y ella estuvo allá. No fue una experiencia del todo feliz, porque hay que reconocer que Juan Ramón Jiménez es un hombre un poco neurótico, de muy difícil trato, pero ella tuvo la posibilidad de entrevistar a Rapón, a Pedro Salinas. Entonces, esto te indica que está en un contexto de alta poesía, ella en su primera producción, que después sigue con otros libros como Paradas con Ángel, o Hecho a Mano, o Casi Milagro, ¿no? Y digamos que esa primera experiencia en Estados Unidos la hace siendo muy, muy jovencita. Sí, pero ya manejaba bien en inglés. De modo que la inserción en ese mundo cultural, las traducciones que hizo y las interpretaciones de algunos textos de poetas ingleses, de norteamericanos en el momento, fue muy, muy interesante y la afirmó en este conocimiento de la poesía lírica de alto volumen. Y después, inclusive, siempre para adultos, publicó una primera novela, Era novio de antaños, donde ella cuenta un poco la primera etapa de su vida, enteramente autobiográfica. En cambio, el otro texto del que vamos a hablar más adelante, que es el que mencionabas vos, Fantasmas en el Parque, no es realmente una novela, sino que es un conjunto de imágenes que se van desplazando, ¿no? Pero yo también quería comentarte que como ensayista es interesante María Elena porque juega mucha opinión. Ella reunió sus ensayos en un primer libro, en realidad tiene dos, que se llama Desventuras en el País Jardín de Infantes. Quiere decir que el país es visto como un jardín de infantes que es tratado por el gobierno de turno como si fuéramos párvulos a los cuales nos asisten, nos controlan, nos indican lo que hay que hacer. Es todo un juego de opinión que es inicialmente publicado en 1976, el primer ensayo en Clarín, y a partir de ahí fue elaborando otros en torno a esta misma visión del país. Claro, María Elena Walsh en su producción fue así muy... trató de romper los esquemas clásicos. Y esto lo examina, en el caso de lo que estás mencionando de esta obra, lo menciona Alicia de Monge en un excelente libro, muy pequeño, que se lee muy fácil, que es Textura del disparate. Y acá hace un análisis, digamos, de lo que va diciendo María Elena en las distintas etapas de su vida, pero vinculado con lo que está pasando en el país y cómo va rompiendo los esquemas y los moldes clásicos. El disparate que ella aprende de las canciones que en inglés posiblemente le cantaba a su padre, que practican los ingleses, como se llama el poema llamado Nonsense, que no tiene un sentido directo. Por el río Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Esto que ella encuentra, inclusive disparates en la poesía folclórica, de la cual se nutrió y exaltó mucho y cantó, también interpretó. Esto lo maneja de una manera, yo te diría impar, en lengua castellana. No hay quien maneje el disparate como lo hace ella, porque el que se mete a disparatear sin arte, lo que hace es desbarrar, ¿no? Y María Elena en su poesía infantil siempre ha sido muy cuidadosa del respeto al niño, no ha tratado como las conductoras de programas de televisión como si fuera un enano o un diferenciado mental, no, por el contrario. Pero además ella no mete nunca moralina en su poema, no hace bobería, ni pone voz de falsete, como esa gente que le parece que tiene que tener esta actitud expresiva, ¿no? Por eso, si vos comparás con otras poetas que se han dedicado a los niños, está muy por encima de todos en lengua castellana en estos momentos. Estamos celebrando a Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral, los poemas de Gabriela Mistral no son precisamente poemas infantiles. Claro, ella rompe, me haces acordar un poco de algunas de las cosas que yo leí, ella rompe aquello de los cuentitos para chicos, claro. Es decir, el rey, el hada, y entonces sale de ese esquema que ella dice que es toda un armazón retórico que no dice nada, para inventar formas de que el chico escuche y sienta con eso, ¿no? Y ella crea, fíjate, reinos enteros, como el reino del revés, ¿cierto? Zonas como Gulubú. Entonces, hace poco estuvimos viendo en Fundación Leer una presentación de un sitio que han creado para María Elena Walsh, ojalá se pueda proyectar, donde comienza con un mapa donde están las distintas regiones, ¿no? Y hay algunos sitios que son absolutamente imaginarios y otros como Peguajó, de donde salió Manuelita. La tortuga Manuelita. Si vos sabés que Manuelita tiene una enorme estatua en Peguajó.
¿no? Porque en realidad mucha gente preguntó qué es Peguajó a partir de Manuelita. Y esta que se divorció del Tortugo y que hizo su experiencia por París y que volvió, que de alguna manera puede haber una proyección también dentro de lo biográfico en la vida de Manuelita. Entonces, ella ha creado mundos enteros, personajes que han pervivido a través del tiempo, como Osías, el osito el mameluco que paseaba por la calle Chacabuco, o la mona Jacinta, el mono liso. El mono liso, ¿cierto? Liso. Nosotros seríamos monos rayados realmente por lo tristes que somos. Y bueno, tantos otros que aparecen siempre en la escena y que vos sabés que han generado, allá por el año 94, 95, una colección de estampillas, lo que indica una forma de reconocimiento interesante. ¿No? Eso no lo conocía. Sí, sí. Estaba viendo acá un excelente trabajo que se hizo sobre María Elena y hay para una muestra de una obra de teatro que se da en el Teatro General San Martín, allá en el año 62. Sí, yo te sugeriría que dejemos la consideración de las dos obras de teatro que acaba de publicar Alfaguara junto con Fantasmas en el Parque para el último bloque, para, digamos, tener la atención del público sobre cosas que no han sido publicadas sino recientemente, porque estas, si son de años 62, 64, nunca fueron impresas. Nunca fueron impresas, ¿no? Y interesante lo que contiene, una de ellas, sobre todo Canciones para Mirar, que era un espectáculo muy, muy complejo. Ella había anticipado otro para adultos, ¿cierto? Otro programa para adultos que realmente tuvo muchísimo éxito en su momento, que era Juguemos en el Mundo, donde aparecían canciones muy intencionadas, porque ella siempre se valió de la canción para hacer alusiones al contexto político que se vivía. Efectivamente. ¿Te acordás cuando estaba prohibido lo de Perón? Ella decía, cuando el que te dije salía al balcón, porque no se podía nombrar. Bueno, hay alusiones después al gobierno de Onganía, hay alusiones a la revolución, hay alusiones a la segunda represión. Todo esto en forma directa o indirecta, llega siempre opinión y dando imágenes de la realidad del país, que si vos lees y sabés trasleer, mejor dicho, la ves con claridad, ¿no? Bueno, hacemos una brevísima pausa. Lo que no dijimos es que María Elena Walsh es una mujer con problemas de movilidad, es una mujer con un ceño adusto, no es esa persona simpática. El público avasallador genera que uno sea adusto, porque realmente yo he visto momentos de invasión sobre ella que tiene que producirte un pánico, porque la gente atropella. Yo recuerdo que el cuento de Borges, la señora mayor, que por celebrar el cumpleaños, los 100 años, que está muy distante todavía Marina de cumplirlo, los 100 años terminó muerta por tanto agasajo. Por eso ella tiene temor al homenaje masivo y prefiere más la cosa recoleta, ¿no? Y en uno de sus trabajos hace referencias, por ejemplo, a esto que uno lo ve por televisión y dice, che, no pueden ser, dejen tranquilo a esta gente. ¿Viste, por ejemplo, a los muchachos, a los mobileros que rodean a una persona? Le mataron al hijo y le empiezan a preguntar todos al mismo tiempo, ¿y qué siente? ¿Cómo lo vive? ¿Viste? Esas cosas que vos decís, muchachos, salgan de esta. Y María Elena Walsh lo plantea esto en algunos de sus trabajos con mucha claridad también. Frondizi era un maestro en esto de tratar el periodismo, porque por más que le pusiera el micrófono, cuando él terminaba de hablar, se quedaba mudo mirando al vacío. Entonces la gente no podía seguir insistiendo. Señor periodista, ¿te acordás cómo empezaba la frase? Señor periodista, esto es lo que digo. Y se detenía allí. Claro, pero es difícil a veces con la popularidad de esta mujer el poder frenar la gente que entusiasta. A veces hay gente, público de dos tipos. Están los adherentes, que son buenos, y los adhesivos, que son desgraciados. Volvemos de inmediato en un minuto. Cuando empecé a publicar en el suplemento del diario La Nación, en la revista El Hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban y, si no recuerdo mal, porque hace muchos años, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y 2 o 3 libros por cada publicación. Parece que estoy hablando de la prehistoria y sin duda es así. Aparte de eso, un suceso muy extraño, cuando uno publicaba los domingos, por ejemplo, esa misma tarde o al día siguiente, las amistades llamaban por teléfono y decían, ¡ay, precioso tu soneto, querida! Todo eso era naturalmente muy alentador y hacía que, bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado.
A María Elena la conocí, yo andaba actuando en el Teatro Regina de Buenos Aires, acá en la calle Santa Fe. Y ella fue, me acuerdo, a algunos recitales, ¿no? En aquella época ella hacía dúo con Leda Valladares, sí, que hacían dúo. Y bueno, la conocí a esta muchacha linda, con una cara diáfana así en los ojos, como cielo. Cuando yo tenía 14 años, mi hermano Chani 15, vienen a actuar al Teatro Municipal de San Nicolás, ciudad en la que vivíamos nosotros, un dúo que era una exquisitez, Leda y María. Leda Valladares, María Elena Walsh. Esto lo organizaba una asociación que mi padre presidía. Mi padre presidía Rumbo, que era una asociación cultural de San Nicolás. Era una asociación cultural con medios muy precarios, así que a María Elena y a Leda Valladares la alojaron en mi casa, para lo cual Chani y yo tuvimos que desalojar nuestra habitación, porque era la habitación que le cedíamos para Leda y María. Actuaron esa noche, una noche horrible porque diluviaba, y en el interior, cuando llueve y hace mucho frío como esa noche, la gente va muy poco. Pero la expectativa que había creado el dúo hizo que fuera una noche lindísima en el Teatro Municipal, y no solamente le cedimos nuestra habitación a dos hermosas mujeres, sobre todo María Elena, no sabés la belleza que era, tanto Chani como yo estábamos enamorados, más allá de su calidad como artista y de compositora, que todavía en esa faceta no la conocíamos. Era muy joven María Elena. María Elena Walsh, según unos amigos míos de la cultura, está considerada una de las grandes de la lírica argentina. Al decir la lírica argentina, digo de la poesía argentina, pero no de la poesía actual, de la historia de la poesía. Es famosa la anécdota que cuando llega Juan Ramón Jiménez aquí, a Buenos Aires, alrededor del año 1950, 51, Juan Ramón Jiménez lo van a esperar todas las personas brillantes del mundo cultural argentino. Dijo, ¿dónde está María Elena Walsh? Elena es un genio. Entonces, siempre, en cada ocasión, en cada conversación, acá cuando tuve el honor de participar con ella y ser miembro del directorio, y estar juntos acá en reuniones y en cosas, su sentido de la percepción, su sentido del humor, una maravilla. Yo la conozco a María Elena, tengo la alegría profunda de conocerla en un aspecto que la mayoría de la gente no la conoce. Conoce la obra de María Elena, la obra genial de María Elena. Yo la conozco de repente diciéndole a alguien pelotudo. Y no es lo mismo que María Elena diga pelotudo a que de repente un tachero te diga esa palabra. No es lo mismo. Yo la conozco como ser humano, la quiero profundamente, la admiro. María Elena es lo más. María Elena no tengo una palabra para dimensionarla. No tengo, ni aunque me siente, apagues en la cámara y yo me siente a buscar una palabra para dimensionar a María Elena, creo que no la hay. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Vamos con los arroyeños a cantar a París y después, claro, íbamos a dar una vuelta por el barrio latino y fuimos a 2 o 3 lugares donde muchos argentinos habían cantado, y en uno de los lugares era donde habían cantado Leda y María. Pero lo más gracioso es que pasamos frente a un hotel muy pobretón, y nos dijeron, mirá, Eugenio, acá paraban Leda y María. Yo soy mi amigo de Claudio Escribano, que fue durante mucho tiempo el director de La Nación. Y lo iba a ver al despacho de él.
en una de esas llama María Elena. No creo que se lo digan a ningún escritor. María Elena, cuando querés que se publique algo tuyo, mandalo porque el otro día está en la página de La Nación. Lo que ha hecho tantas cosas de muy gran aporte a la cultura literaria, ¿no? Y sobre todo la dedicada a los niños, ¿no? Un aporte muy importante, siendo ella una poetisa que tenía una dimensión muy amplia para sobre el libro que escribió y sobre sus cosas, sobre sus artículos, sobre las opiniones, sobre la realidad del país. Y porque tenía una percepción muy especial, como se nota en toda su obra. Desde las primeras obras poéticas de ella, pasando por toda su obra de las que ya conocemos, de infantiles y eso, y de todas esas cosas que ella observaba, y a pesar de que le podían traer algunos problemas, ella afirmaba con contundencia su pensamiento. Quizás sea, a lo largo de mi vida, la persona más relevante, clara, neta y valiente que yo he conocido. La he llamado hace muy poco porque tenía ganas de escribir un libro. Andaba con ganas de escribir un libro. Y yo tengo la mecánica para escribir canciones. Sé cómo entrarle a una canción. Pero un libro es otra cosa. La llamo a María Elena y le digo, mira, María Elena, tengo ganas de escribir un libro, me late por ese lado. Y la verdad es que no sé cómo encararlo. Y me dice, ¿de qué el libro? La verdad no sé, le digo, no entiendo mucho la diferencia entre una novela, un libro de cuentos. Y me dice, mira, la novela es más larga. Le digo, bueno, necesito un poquito más de datos. Y me dice, bueno, sentate a escribir. Alguna cosa, algún dato puntual. Y me dice, mira, escribir un libro es como tomar un hilo. Tomarlo por una punta y empieza a tirar del hilo. Cuando te encontres con la otra punta va a estar la historia terminada. O sea que permanentemente María Elena, aunque no quiera, está haciendo docencia. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Doña Disparate y Bambuco, canciones para mirar. Y estos son las recopilaciones a las que vos hacías mención antes, de esto que no se había publicado nunca. No, de las canciones, estos dos textos son novedosos, que lanza ahora la editorial Alfaguara, porque recogen material del año 62-63, que tuvo notable éxito. Vos fijate que Canciones para Mirar se programó para 4 sesiones y duró un año entero, ¿no? Y está muy bien hecho porque los personajes van desfilando por la escena, los actos sucesivos, y van cantando canciones que ella fue elaborando a lo largo del tiempo, muy pegadizas, como es todo de ella, que es tan atractivo. Y esas Canciones para Mirar se llama así porque se acompañaba con el espectáculo coreográfico del despliegue en escena, en su momento. Y después, Doña Disparate y Bambuco. Esto es, perdóname un segundo, pero esto es lo que se dio allá en San Martín, allá en el año 62. Yo no me acuerdo si es el San Martín o el Regina, en cuál de los dos actos. En el año 62. Bueno, ahí se dio por vez primera y tuvo un éxito enorme. Después tuvo varias versiones en otros países y demás. Y después le siguió Doña Disparate y Bambuco, que la primera Doña Disparate fue Lidia Lamezón. Y el primer Bambuco fue Osvaldo Pacheco. Entonces ella tuvo inclusive como actores gente como Pepe Soriano, ¿no? que la acompañaron en estas obras. Los otros días, en el homenaje que hubo, Lidia Lamezón estaba en primera fila y empezó simpáticamente a cantar una de las canciones de Disparate y Bambuco, ¿no? Que la dirigía, creo que María Herminia Avellaneda. María Herminia Avellaneda. Vos fijate que María Herminia Avellaneda fue la primera directora de aquel programa de adultos que hablamos en otro bloque, que Juguemos en el Mundo, donde había canciones, algunas muy comprometidas.
y decidió hacerse con eso un largometraje. Y se preparó y la censura hizo trizas el texto y tuvieron que suprimirlo, tuvieron una pérdida económica grande, ahí anduvo María Elena galgueando, trabajando mucho para conseguir poder pagar aquella deuda con que quedaron, ¿no? Así que a ella a veces la censura le alcanzó de manera directa y a veces de manera indirecta. Pero estos dos textos son un aporte a lo que es lo escenográfico o teatral de ella, a diferencia de los otros textos poéticos que son canciones y poemas, ¿no? Y el tercero de los libros, que es el que se llama Fantasmas en el Parque, es interesante porque se refiere al Parque Las Heras, que es donde vivía, no sé si todavía vive allí. Vive ahí en la calle Scalabrini Ortiz. Claro, entonces cerca del Parque Las Heras. Recuerda en la época que estaba ahí instalada la penitenciaría. Claro, si usted es chico, si usted no tiene muchos años, en la calle Las Heras, en la plaza Las Heras, está Scalabrini Ortiz, Las Heras, por atrás creo que está Juncal. Coronel Díaz. Y Coronel Díaz, Sí. estaba la penitenciaría, era toda una cosa... Y de la cual, por supuesto, cuando se decidió tirarla abajo, no quedó nada, ni siquiera para nuestra historia, ¿no? La penitenciaría, esa zona le llamaba, en esa época, le llamaban Tierra del Fuego. A esa zona le llamaba Borges, y bueno, popularmente se llamaba así. Y en la penitenciaría, en la celda 127, estaba don Isidro Parodi, que era aquel detective inmóvil, que era un preso, y que solucionaba los problemas tomando con su matecito de loza azul sin moverse de la cárcel, que es una especie de llevada al extremo el detective especulativo que no se contamina con la realidad, haciendo inspecciones y analizando huellas, ¿no? Entonces, está muy vinculada la realidad esta, porque también ahí en el Parque Las Heras se desarrolla la Guerra del Cerdo de Bioy Casares. Ella misma lo recuerda en el libro. El libro comienza con una escena interesante, que es un desfile de personas vestidas de negro, que va una viuda, que va con el cofre de las cenizas de su marido a desparramarlo en el parque. Te imaginas que esto produce una alteración de la gente que está tomando sol, que está poniéndose cremas para no quemarse, que está leyendo, y finalmente echan en un lago, en un charquito, las cenizas ahí para que no se la vuele el viento, y termina también el libro con la muerte de un personaje que se comenta en... El libro, en realidad, como apuntábamos hoy, es una sucesión de imágenes, de recuerdos que ella va retomando. Por ejemplo, ella habla... Hay personajes recurrentes en el libro, ¿no? Aparece allí, por ejemplo, la negra, que es una persona que está siempre en la plaza, que ella frecuenta la plaza y conversa con ella. Otra personaje es Sombreta, ¿no? Y después hay un cronista que es el que cuenta lo que va ocurriendo en la plaza. Ahora, yo no lo vi todavía el libro, lo trajiste recién, pero en un excelente reportaje que le hizo Página 12, hace referencia a que de alguna forma hay recuerdos que pueden ser autobiográficos. Y lo son. Y lo son. Por ejemplo, cómo la conoció a María Herminia Avellaneda y qué trabajo tuvieron con ella. Recuerda cuando fueron a París, en su oportunidad, que formaron el famoso dúo Leda y María, que tuvo... Leda Valladares. Leda Valladares, que en esa época había recogido mucho material de Bagualas y Vidalas y cantaba con caja. Hicieron un espectáculo claro, mucha gente no sabe eso, de que María Elena Walsh rescata al lado de Leda Valladares todo lo autóctono nuestro, sí, sí. Es decir, la relación de la tradición oral del norte argentino. Y vos fijate que el libro como Versos para Cebollitas, ¿cierto? Utilizando un uruguayismo, como diríamos en Entre Ríos, los gurises nuestros. No, los gurises nuestros no, son los gurises de Entre Ríos. Entre Ríos, bien. Pero va en expansión esto. Los versos son todos tomados del cancionero oral popular. Ellos implantaron una modalidad de cantar lo que sería la música, las canciones country cuando estaban en ese momento fuera de onda, y sin embargo tuvieron en el Teatro Olimpia, llegaron a cantar en París. En París un homenaje a Edith Piaf que ganaron por un concurso. O sea, ellos trabajaban en varieté, trabajaban a veces lo que podía ser el arte. Se las rebuscaban de cualquier manera. Pero con mucho éxito, y bueno, después retorna al país, porque allí, estando en París, ella comienza a escribir canciones infantiles, ¿no? No sé si a Leda le habrá gustado mucho eso, porque hubiera querido mantenerla dentro de esta tónica que manejaba con tanto entusiasmo Leda, que era un investigador además, pero ahí empieza a
despertar la preocupación y después se proyecta en el país. También en este libro recuerda la amistad con Pepe Rodríguez, por ejemplo, cómo conoció a Pedro Miguel Obligado, a Carmen Gándara, que era una de las mujeres más bonitas de Buenos Aires, ¿cierto? También recuerda allí la visita de Juan Ramón Jiménez, que la pone en bastardilla casi toda, ¿no? Cuando como decíamos hoy, la había elegido, la había señalado como preferente, los diálogos desopilantes por teléfono con Silvino Campo, porque Silvino Campo, según cuenta María Elena Walsh, le preguntaba todo tipo de cosas: ¿qué tal, cómo estás? Bien, dice, ¿qué tenés puesto? Bueno, ayer salí a cenar, ¿qué comieron? Entonces, eran preguntas que estaban claro, fuera del tono, pero era la costumbre que tenía ella en el diálogo, ¿no? Interesante cómo va evocando estas figuras a través, también recuerda a Mallea, de modo que el libro es una especie de recuerdo de gente que ya no está, por llaman fantasmas, de imágenes que de alguna forma tuvieron que ver con ese parque, con el Parque Las Heras, o que ella, como vecina del Parque Las Heras, evoca en momentos en que el sol cae por la tarde y se amortece la vida en ese parque, que es tan vivo, que yo vivo cerca de ahí, tan vivo, tan vital siempre, y por la noche se instalan posiblemente el recuerdo de los fantasmas, ¿no? Claro. Realmente es una maravilla, además es una maravilla que se rescate todo esto y se ponga a disposición de la gente. Creo que de los libros de María Elena Walsh, de los pequeños libritos que fueron apareciendo, pues la obra de ella está... Es muy grande la obra de ella. Claro. Te digo, vos lees, para decir algunos nada más, ¿no? El circo de bichos, Tutú Marambana, Mora Jacinta, la familia Polilla, El reino del revés, Oh Loco, Dailan Kifki, Cuentos de Gulubú, Verso folclórico para Cebollita, que es la segunda versión, El diablo inglés, Angelito, El país de la geometría, Cancionero contra el mal de ojo, Chauchi Palito. Es extensísima la obra de ella. Además, vos decís Chauchi Palito. Hay varias, digamos, expresiones que por ahí se usan en la jerga popular y que fueron inventadas por María Elena Walsh. Chauchi Palito ella la hereda, así como impuso otras, esta la hereda porque viene del criollo que no tiene estima por los vegetales, ¿cierto? Y para él la chaucha es algo que no tiene ningún valor, es casi como si fuera pasto. Y palito es lo que nada en el mate y le molesta a uno cuando toma mate. De modo que el desprecio por los vegetales, del hombre que es carnívoro como es el gaucho, lleva una expresión chauchi palito, lo que no vale mucho. Sí, esto por pero es ella la que lo toma eso. Y ella lo toma y lo aplica, lo hace girar. Lo hace girar, sí. Efectivamente. Sí. Otra expresión es que ella toma como la vaca atada, tener la vaca atada, que por ahí dicen unos textos. Los chicos lo han tomado hoy y dicen, por ejemplo, tenerla atada. Se olvidaron de la vaca, cuando hablan, pero se refieren a esa expresión que ella toma lo popular. Tener una oreja clavada en la oralidad, que va desapareciendo gracias a este oficio de la televisión que cultivamos, porque va allanando todos los públicos y va a desaparecer. Y por otro lado, en la alta poesía, porque ella combina estos dos mundos, y también establece, digamos, un medio entre esos mundos que es el reino del disparate. Por eso se define de dos maneras, entre otras formas de definición. Yo soy la nieta, dice, de Lewis Carroll, ¿no? Por supuesto es la nieta inventada, pero es el padre de Alicia en el País de las Maravillas, esa especie de caja que saca cajas de adentro, que es infinito, muy interesante, donde maneja magníficamente el disparate, que ha sido tan bien traducido al castellano por esos dos textos, las dos partes del mismo libro, por Cortázar. Y por otra parte se llama juglaresa, que es una de las formas que a ella sin duda le ha gustado más que como designación personal, porque estaban desde, como Menéndez Pidar nos dice, juglares y juglaresa, las mujeres que hacían oficio de juglar. ¿Y qué hacían? Haciendo todo un poco, decía, por un lado recitaban poemas, pero también tenían sus pasitos de baile, sus juegos de malabares. Entonces, esto que es la integración, el pre-varieté, digamos, de la Edad Media, esto es lo que ella lo ve como una aspiración, y que la mayor honra es que se le diga juglaresa precisamente, ¿no? Y vamos al cierre del programa casi enseguida. Al parecer, en Europa, algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico, con nuestras raíces. Todos somos hijos y nietos de gringos. Y yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba, y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas que
poco conocíamos los chicos acá, coplas muy, muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española. Y además, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español, y está muy, muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. Folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Y seguramente en esta hora usted se habrá emocionado, habrá recordado y tendrá la imagen de su nieto o cuando usted era chiquito que le cantaban las canciones de María Elena. Ahora, en este cierre me gustaría prácticamente llegar a una definición, no una definición, sino una conclusión. ¿Cómo va a ser visto, María Elena, a tu juicio, en el futuro, dentro, digamos, de las letras argentinas? En el año 47 mostró un dominio notable de las formas, porque tiene un oído perfecto, de las formas clásicas, pero entra dentro de la generación del 40, pero sin tanto drama, tal vez sin tanta tensión. Y creo que ahí, en este sentido, va a perdurar como una excelente lírica, que está un tanto olvidada porque otros... ¿Por qué? Porque la parte infantil le ha comido, le ha tapado un poco, ha ensombrecido. Entonces creo que en la historia de la literatura se va a rescatar en el futuro su condición de gran poeta lírica. Y en segundo lugar, ya lleva 50 años la vida de la literatura infantil y sigue como ayer, es decir, fresca como lechuga, o por lo menos como lechuga fresca. Entonces, esto indica que se está asegurando un futuro de muchísimos años, que no vamos a decir cuántos, porque en realidad no hay que ponerle límites a la providencia, y sobre todo a la providencia que rige lo que tiene que ver con la creación para los niños. Los niños tienen en esta obra una magnífica creadora que no tiene par en estos momentos en la literatura en lengua española. Y ella dijo algo que me parece fundamental: el derecho a la imaginación debería ser constitucional. Mira qué linda frase. Qué definición, ¿eh? Porque María Elena, en definitiva, lo que hace es tener muy claro que a los chicos hay que dejar que deliren. Claro. Liberarlos de toda atadura para que piensen. Y fíjense qué notable, los chicos chiquititos se manifiestan por los ruidos, por las voces, por lo que sienten, por el cuerpo. Y a medida que pasa el tiempo, los vamos metiendo, los vamos encasillando. Le vamos impidiendo que pregunten, porque de un animal natural que es el niño, de que pregunta y cuestiona, lo vamos amorteciendo la pregunta para que tenga respuestas adecuadas nada más. Yo quiero recordarte algo que comentaba a propósito del homenaje, del reconocimiento, y es que decía Valéry que la obra lírica, y yo lo aplico a esto, precisamente a la obra de María Elena Walsh, cuando le digo que es amanzanada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Valéry, la poesía, como la manzana, es gusto en la boca, es delicia en el olfato, pero al mismo tiempo es nutrición del espíritu. Dios mediante, hasta la semana próxima. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatí. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidé.
piel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomado a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro